días para todos. Para mí es un gusto poderles dar la bienvenida a este webinar. Mi nombre es Julián Paracosta, hago parte de la Federación Colombiana de Gestión Humana ACRIP. Hoy tenemos la oportunidad de presentar un webinar muy importante respecto a la ley 2466 y cómo poderla incluir, cómo hacer el día a día para poder implementar esta ley pues que para todos en las áreas de talento humano se va a convertir en una herramienta muy importante para potencializar las empresas en el país. El objetivo general de este webinar es informar a las empresas privadas sobre la nueva obligación legal de contratar personas con discapacidad según la Ley 2466 del 2025 y presentar el apoyo que ofrece a la Unidad Administrativa del Servicio Público de Empleo para cumplir con esta normativa. Tenemos unos invitados de lujo. Hoy nos acompaña la doctora Sandra Álvarez, quien es la directora técnica del programa de Pacto de la Productividad. También nos acompaña el doctor Campo Elías Vaquero, del Ministerio de Trabajo, y el doctor Jorge Luis Buitrago, de la Unidad del Servicio Público de Empleo. Para ellos, mis agradecimientos en nombre de la Federación Colombiana de Gestión Humana y de este gremio que en Colombia pues, reúne más de 800 empresas a nivel nacional. Vamos a tener una jornada muy productiva. Nosotros lo que hacemos es, vamos a tener varios panelistas. Voy a darle la oportunidad ahora a Sandro Jiménez, que por favor abra su micrófono. Ya tienes, Sandro, el co-host para que puedas compartir y puedas también hacernos una invitación muy importante que nos tienes. Julia, ¿me dejas compartir pantalla, por favor? Claro que sí, Sandro. Dame un segundo. Aquí te tengo como... Por favor, puedes revisar si ya puedes compartir. No, aún no. Aún no. Dame un segundo. Dame un segundo. ¿Podrías compartir ahora, Sandro? No. Sandro, por favor, intenta si ahora lo puedes hacer. Sandro. Bueno, no te preocupes, Sandro. Yo aquí me compartieron tu Ay. presentación por interno. Si quieres, te la ayudo a compartir. Ah, no, ya puedo. Perfecto. Ya le dimos co-host. Ya. Bueno, ¿ya están viendo mi pantalla? Sí, señor. Ok. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por el espacio. Esto es muy cortico. Mi nombre es Sandro Jiménez. Yo tengo una relación larga ya con ACRIB. Algunas me recordarán en la dirección académica del evento post-pandemia que hicimos en Barranquilla. Eh, en este momento estamos lanzando con ACRIP un estudio regional sobre las comprensiones y los impactos de la inteligencia artificial generativa en las unidades de entrenamiento y desarrollo en la región, con énfasis en PYME, no exclusivamente, pero con un énfasis especial en PYME. Y es un estudio abierto que estamos haciendo, que luego vamos a compartir todos los resultados con los participantes. El, el estudio surge pues ahorita el 22 de noviembre se van a cumplir 3 años del lanzamiento de ChatGPT al mundo y de todo lo que se ha derivado alrededor de eso. Ya con estos casi 3 años, algo de perspectiva, han comenzado a surgir una cantidad de estudios importantes a nivel global alrededor de cómo esto revitaliza o no los elementos de ventaja competitiva del talento humano, alrededor del bienestar, el uso de la tecnología, las prioridades, las nuevas estrategias de aprendizaje, el desarrollo de cultura, etcétera. Eh, También se están planteando unas hipótesis de cómo está incorporando esto desde el punto de vista de satisfacción tecnológica, de la utilización en el área de entrenamiento y desarrollo, el impacto en transformación digital y luego si esto construye o no ventaja competitiva. Y finalmente, esto cómo va a impactar una unidad crítica en términos
de esos elementos de construir el talento como un valor diferenciador en nuestras organizaciones, alrededor de cómo estas nuevas mediaciones permiten o no crear comunidades de aprendizaje, la utilidad real de los asistentes virtuales, las implicaciones del contenido generativo y finalmente qué tan inteligentes son todos nuestros modelos de enseñanza y aprendizaje en el mundo del trabajo. Entonces, alrededor de esto ya hay una buena cantidad de estudios. El asunto es que prácticamente todos son de corte anglo-europeo y para megacorporaciones. No hay, yo esto por mi oficio entre el mundo corporativo y el académico, he venido recopilando todos los estudios que han salido a nivel global en los últimos 3 años y todos son fundamentalmente anglo-europeos para empresas de corte multinacional. No hay una imagen para la región. Entonces, con ACRIP estamos lanzando primero aquí en Colombia, pero también tenemos aliados en Brasil y en otros países para en los siguientes 2-3 meses levantar una imagen de la región, de las áreas de entrenamiento y desarrollo y compartir una hoja de ruta aplicada a nuestro contexto con nuestras visiones y nuestras realidades, porque entre otras cosas la diferencia en esto no está en tanto saber o no que la herramienta existe, saber o no cómo se usan en ciertos aplicativos básicos, sino cómo se incorporan en verticales y segmentos empresariales en usos que efectivamente aportan valor y hagan la diferencia, que todavía no hay, de nuevo, experiencias documentadas. Entonces, los que deseen, por favor, pueden leer ese código QR y eso los llevará a esta aplicación. En esta aplicación tienen dos opciones: ver el video que introduce el estudio y luego en la zona lila está el formulario de consulta. Ya hicimos las pruebas, el formulario se desarrolla en 10 o 15 minutos, no pide información confidencial de quien lo desarrolla ni de la empresa en donde está quien lo desarrolla. Lo que tratamos de identificar son patrones de comprensión, uso y definición estratégica de la incorporación de estas nuevas mediaciones en las áreas de entrenamiento y desarrollo en las empresas. Cuando tengamos los resultados consolidados, ACRIP ya les comunicará, haremos un evento donde vamos a compartir no solamente los resultados, sino una hoja de ruta para que discrecionalmente pues, los participantes la puedan utilizar en sus propias organizaciones. Entonces, de nuevo, no se captura información confidencial, es un estudio regional y es un estudio abierto, independiente, que no tiene ningún vínculo, digamos, ni ningún propósito comercial, sino hacer una pausa y entender que la región también necesita una imagen propia alrededor de estas tendencias tan disruptivas. Muchas gracias y les devuelvo la palabra. Sandro, muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, todos por favor a escanear este código QR y a poder participar en este interesante estudio. Ya luego con Sandro podremos compartir también data muy interesante con la que seguramente ustedes van a robustecer sus estrategias de talento al interior de la organización. Ahora invito a la doctora Sandra Álvarez. La doctora Sandra es la directora técnica del programa de Pacto de Productividad y será la moderadora de este interesante espacio. Sandra, el escenario es tuyo. Gracias, Julián. Muy buenos días para todos y todas. Es un gusto estar aquí en esta invitación que ACRIP muy gentilmente nos ha hecho para hablar de un tema que está en ese momento en boga, que todas las empresas están muy a la expectativa de qué va a pasar con el cumplimiento de la ley de cuotas. Entonces, consideramos que es un momento muy pertinente para seguir dando información que seguramente les va a ayudar a ustedes a tomar decisiones frente a la forma en hacer buenos procesos de inclusión laboral de personas con discapacidad. Entonces, como poderles compartir que este tipo de leyes lo único que busca es garantizar el derecho al trabajo y la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, de acuerdo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. Busca reducir la exclusión y la marginación, reconociendo que son sujetos de derechos y de obligaciones y como talento productivo. El modelo social de la discapacidad, estas iniciativas buscan que la sociedad se adecue de acuerdo con el modelo social de la discapacidad, que básicamente lo que llama es a que la sociedad sea la que se adecue, que permita la participación de las personas con discapacidad y no lo que digamos que habitualmente pasaba y era que las personas eran las que se tenían que adaptar o normalizar. Y también digamos que el espíritu de estas normas, tanto en ese momento es para el sector privado como ya hace unos años está el sector público,
es lograr que las personas con discapacidad salgan de esos círculos y de esos cinturones de pobreza. Las personas con discapacidad son los más pobres entre los pobres y que les permita salir de esa dependencia social que muchas veces se da a través de subsidios, que les permita tener autonomía personal y financiera, seguro social y contribuir también a la economía del país. Ustedes saben que el trabajo finalmente le da dignidad al ser humano, y es la única forma, digamos, de pensar en tener un plan de vida. Entonces, quería como mencionarles así en términos generales el porqué de estas leyes que sabemos que a veces no entran de la mejor manera, pero que en el fondo tienen un objetivo muy importante para la sociedad en general, no solamente para las personas con discapacidad. Tenemos la intervención del doctor Brian, director del Centro de Oportunidades, antes de que empecemos con nuestros dos invitados que nos van a explicar mucho más en detalle cómo es el tema de la ley 2466. Entonces, doctor Brian, le cedo la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días, muchas gracias, doctora Sandra. Un gran saludo para todas y todas en nombre de la Alcaldía de Barranquilla, de nuestro alcalde Alejandro Char. Extendemos un saludo a cada empresario, cada representante de talento humano y cada aliado estratégico que hoy nos acompaña en este importante espacio que lo ha organizado ACRIP Atlántico en articulación con el Ministerio del Trabajo, con la Unidad del Servicio Público de Empleo, con Pacto para la Productividad. Como lo mencionaba la doctora Sandra, este espacio tiene un propósito fundamental que es comprender los alcances de la Ley 2466 de 2025, una norma que desde el Centro de Oportunidades, desde nuestra agencia de empleo, consideramos que marca un paso importante, trascendental, hacia la inclusión de personas en condición de discapacidad al sector productivo. Hoy más que una obligación, como siempre lo hemos propuesto, como siempre venimos sensibilizando el sector productivo, es que esta ley representa la oportunidad de construir entornos laborales más diversos, justos y productivos. La Alcaldía de Barranquilla viene haciendo un trabajo importante desde dos líneas estratégicas. Desde el programa Inclúyete Más en la ciudad de Barranquilla, en donde integra todos los servicios para las personas en condición de discapacidad y sus cuidadores. Y desde el Centro de Oportunidades, quienes venimos haciendo un trabajo arduo con el sector productivo, buscando que estos procesos se dinamicen. A partir de la ley, pues las solicitudes de las empresas han sido muy fuertes y venimos con todo el equipo de trabajo fortaleciéndolo y robusteciendo este acompañamiento del sector productivo en procesos de intermediación laboral especializada, formación para el empleo, asesoramiento técnico que facilite el conocimiento de las disposiciones legales y despejar cualquier tipo de inquietud, de dudas que se puedan presentar. Quiero aprovechar el espacio para invitar a las empresas del Atlántico, de la ciudad de Barranquilla que nos acompañan, que pueden contar con nosotros en todo el proceso de acompañamiento, cualquier duda, inquietud que tengan. Posteriormente nos ubican, allí dejaremos los contactos para brindarles el acompañamiento e invitarlos también a un próximo evento, un espacio que tendremos netamente para la ciudad de Barranquilla, para las empresas acá, de forma presencial. También con ACRIP estaremos esperando difundir la información y ultimar los últimos detalles. Más que todo, invitarlos a que aprovechen demasiado este espacio, a despejar todas las dudas, identificar y que reafirmemos nuestro apoyo para seguir trabajando por la inclusión laboral. Agradecemos nuevamente a CRIP Atlántico por liderar este espacio, a nuestros panelistas de la unidad y del Ministerio del Trabajo y a todos los empresarios que de alguna manera su presencia aquí demuestra que creen en la inclusión y que obviamente que la inclusión no es solamente un deber, sino también una convicción, y eso es lo que queremos que nos quede. Muchísimas gracias y muy pendiente acá para apoyarlo. Gracias. Gracias, doctor Brian, por su intervención. Pues justamente vamos a hablar un poco más adelante de el socio estratégico que pueden tener las empresas a través de los centros de empleo, tanto de cajas, alcaldías, SENA, etcétera. Entonces, podremos ampliar un poco más esa información. Entonces, vamos a empezar. Me tengo el gusto de presentar al doctor Campo Elías Vaquero, que lleva muchísimos años trabajando en ese tema de inclusión laboral de personas con discapacidad.
y que ha estado al tanto de toda la normatividad que el país ha venido desarrollando en línea con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Campo Elías es profesional especializado en la Dirección de Derechos Fundamentales del Ministerio del Trabajo, a quien cedo la palabra y los micrófonos en este momento para que pueda hacer su intervención en relación a explicar en detalle qué es esto de la Ley 2466 en relación con la cuota de personas con discapacidad. Campo Elías, bienvenido. Muy buenos días para todos, para todas. Para Sandra, agradecer esta invitación a la Federación Colombiana de Gestión Humana, ACRIT, a el Centro de Oportunidades de la Alcaldía de Barranquilla, por estos espacios que nos han brindado. Para nosotros, el Ministerio del Trabajo, para que mi compañera Adriana Sánchez pueda compartir pantalla. Para nosotros el Ministerio del Trabajo, pues es una oportunidad poder compartir con ustedes estos excelentes espacios en los cuales pues hablamos de todo este proceso de inclusión laboral, los retos y oportunidades que se tienen en torno a la inclusión laboral de la población con discapacidad. Es para nosotros, como primera medida, como lo ha dicho Sandra, es importante hablar de ese derecho fundamental al trabajo, más que una obligación. Lo que estamos hablando es un derecho dentro del marco de una política de trabajo decente, a que las personas con discapacidad tienen el derecho a ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido y aceptado en un mercado de trabajo abierto, en el cual dichos empleos pues deben ser accesibles e inclusivos para las personas con discapacidad. Esto no enmarca dentro de la nueva reforma laboral, sino es algo que fue ratificado por Colombia, la Convención desde el 2009 mediante la Ley 1346, que obliga al Estado colombiano, como así lo ratifica pues ese derecho fundamental también en la Constitución Política de Colombia. Previo a establecer una cuota, Colombia venía manejando una serie de normas que promovían la inclusión laboral e invitación a los empresarios a hacer del talento humano, de la gestión humana, un ambiente diverso e inclusivo para todos los ciudadanos, incluidas las personas con discapacidad. Para ellos tenemos normas, porque siguen vigentes, como la Ley 361 de 1997, que en su capítulo cuarto trae una serie de acciones afirmativas como la no discriminación en el acceso al empleo de las personas con discapacidad, que se ratifica en la Ley 2466, la no discriminación, pero de igual también hay acciones afirmativas como puntajes adicionales en los procesos de licitaciones públicas a las empresas que tengan contratadas personas con discapacidad, puntajes adicionales establecido también en la Ley 1618 del año 2013, y otras acciones afirmativas como de acceso al empleo público. Expedida la Ley 1618, como lo decía Sandra en su introducción, desde el año 2017 se estableció cuota obligatoria de vinculación de personas con discapacidad en el sector público. Se expide el decreto 2011 del año 2017, en el cual se estableció porcentaje de vinculación de personas entre un 4 y un 2% según el tamaño de las entidades públicas. Entre entidades públicas entre 1 y 1000 empleos deben tener vinculados un 4% de personas con discapacidad. Empresas, entidades públicas entre 1000 y 1001 y 3000 empleos deben tener un 3%, y empresas públicas de más de 3000 empleos un 2%. Aún también en el 2024 se expide la Ley 2418, que establece que una de las maneras de acceso al empleo público está la reserva de cargos en los concursos de méritos, que preciso para esta época están iniciando los primeros concursos de méritos de acceso al empleo público. En los concursos abiertos o de ascenso se garantiza un 7% de reserva de cargos para las personas con discapacidad. Ese marco normativo lo tenemos para el empleo público. Para el empleo privado, como les decía, pues tenemos la Ley 361 del 97 con una serie de acciones afirmativas, pero expedida la Ley 2466,
se adiciona en el artículo 15, se adiciona en las obligaciones especiales del empleador la obligación de que las empresas que cuenten con hasta 500 trabajadores deberán contratar o mantener contratados al menos 2 trabajadores con discapacidad por cada 100 trabajadores. Y a partir de 501 trabajadores en adelante, las empresas deberán contratar o mantener contratados, según corresponda, al menos un trabajador con discapacidad adicional por cada tramo de 100 trabajadores. De igual manera, nos establece este numeral del artículo 15 que las personas con discapacidad deberán contar con la certificación expedida conforme a las disposiciones del Ministerio de Salud y Protección Social. Esto quiere decir que las personas con discapacidad deben estar certificadas conforme a lo establecido por la resolución 1197 del 2024 del Ministerio de Salud, certificadas por las IPS, contratadas por las secretarías departamentales y distritales de salud, y estar en el registro de localización y caracterización de las personas con discapacidad. De igual manera, la norma nos establece que los empleadores deberán reportar los contratos de trabajo celebrados con los trabajadores con discapacidad. Para ello, estamos en este momento en un proceso de reglamentación y de implementación de una plataforma en la página web del ministerio para que el reporte sea vía digital o a través de un reporte informático, que los empleadores, bien sea de manera mensual, bimensual o trimestral, estamos en el análisis con las diferentes áreas del ministerio para establecer en un lineamiento si ese reporte va a ser permanente o va a ser en estos periodos que pueden establecer. ¿Qué nos dice igualmente la ley 2466? Pues que primero, el primer año de implementación de la norma, o sea, a partir del 25 de junio del 2025 hasta el 25 de junio del 2026, el cumplimiento de esta cuota es optativa para que los empleadores y las áreas de talento humano pues vayan haciendo todos los procesos de ajustes que se requieren en los procesos de contratación y de selección, adecuación de perfiles y de ajustes razonables que se requieran para la contratación de personas con discapacidad. A partir del segundo año, pues los valores se vuelven obligatorios y el no cumplimiento de ellos pues puede originar una sanción según lo previsto en la ley 1610 del 2013. Esto quiere decir que puede ser una sanción por incumplimiento de obligaciones laborales que va entre 1 y 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Preguntan de manera reiterada, ¿se puede monetizar la cuota? No, es a través el incumplimiento de la norma origina sanciones y no tiene monetización, sino puede generar sanciones cada vez que el Ministerio del Trabajo, a través de las inspecciones de trabajo, del sistema de inspección de trabajo, se le requiera al empleador el tema del cumplimiento de la norma. También establece en el parágrafo segundo de este artículo 15 que en aquellos cargos y sectores de la economía donde no sea posible contratar personas con discapacidad, deberán informar dicha situación al Ministerio del Trabajo. Está de igual manera en proceso de reglamentación, pero aquí les quiero decir que primero, sectores, no hay ningún sector de la economía donde podamos decir que no se puede contratar personas con discapacidad. O sea, por sectores no podemos irnos. De pronto por cargos, y para poder justificar ante el ministerio, que es lo que estamos revisando, que no se puede contratar a alguna persona con discapacidad, se pueden dar en 2 eventos. Primero, porque el cargo sea incompatible para ser desempeñado por cualquier persona con discapacidad. Entonces, pues ahí hay que demostrar, según el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, que la condición de discapacidad, recordando que son 7 tipos de discapacidad, que es incompatible con con el cargo que vaya a desempeñar cualquiera de los 7 tipos de personas con discapacidad. Y lo segundo es que se ha hecho la búsqueda activa a través del sistema público de empleo,
se han publicado las vacantes, se ha hecho todo lo posible para la vinculación de personas con discapacidad y pues no se consigue o no se han postulado personas que cumplan con el perfil para el empleo, porque aquí reiteramos, independiente de la cuota, se debe tener el perfil. A una persona con discapacidad se le contrata por sus capacidades, por sus habilidades y porque cumple con el perfil para el empleo, no por el hecho de tener una cuota o por tener unos incentivos legales y tributarios. Yo contrato personas con discapacidad. Se contratan porque cumplen con el perfil para el empleo. Por eso, bueno, quiero mostrarles cómo se cumple la norma según pues lo que acabamos de ver que está establecido. Entonces, para empresas de menos de 100 trabajadores no están obligados a contratar trabajadores con discapacidad. Recordando que las empresas dicen que empresas hasta 500 por cada 100 trabajadores son 2 trabajadores con discapacidad. Entonces, una empresa entre 100 y 199 trabajadores por cada tramo de 100, 2. Entonces, en el primer tramo de 100 trabajadores deben vincular 2 trabajadores con discapacidad. Y así sucesivamente, una empresa de 200, 4 trabajadores con discapacidad. Una empresa de más de 300 trabajadores, unos 6 personas con discapacidad como mínimo, y empresas de más de 400, 8 trabajadores con discapacidad, y llegamos a empresas de 500 que deben vincular 10 trabajadores con discapacidad contratados mediante contrato laboral en cualquiera de las modalidades del contrato laboral, sea contrato laboral a término fijo, a término indefinido, obra o labor, o según la misma ley 2466, en la etapa práctica, los aprendices con discapacidad. De igual manera, a partir de 600 o 500 un trabajador, dice la norma, empresas de más de 500, el tramo se vuelve decreciente, entonces es por cada 100 adicionales un trabajador con discapacidad por cada tramo adicional de 100. Entonces, una empresa de 600 trabajadores debe vincular 10 personas con discapacidad por el primer tramo de 500 y uno por el tramo adicional de 100 para un total de 11 trabajadores con discapacidad. Una empresa de 700 trabajadores más debe vincular 12 trabajadores con discapacidad, 10 por el primer tramo de 500 y 2 por los restantes 200. Y así sucesivamente, una empresa de 1000 trabajadores debe vincular 15 trabajadores con discapacidad, 10 por los primeros 500 y 5 por los restantes 500. Así vemos que una empresa de 10.000 le corresponden 25 trabajadores, una empresa de más de 3.000, 35 trabajadores. Y pues en este ejercicio que hicimos en esta tablita para comprender, ahí estaremos mirando más o menos en qué rango estamos para poder saber y calcular el número de trabajadores con discapacidad que nos correspondería. Una empresa de más de 20.000 trabajadores, entre 20.000 y 20.099, le corresponden 205 trabajadores con discapacidad, de ellos 10 por el primer tramo de 500 y 195 por los restantes 19.500 trabajadores. Cuando comparamos la cuota con otros países, pues primero éramos el único país de Iberoamérica que no teníamos cuota. España tiene cuota del 2% en el sector privado y del 7% en el sector público para empresas de más de 50 trabajadores. México, Distrito Capital, el 3% en el sector privado, en el sector público el 5% para empresas de más de 50 trabajadores. En Brasil es creciente, no como en Colombia que fue decreciente. En Brasil, empresas de 100 trabajadores es el 2%, empresas de más de 200 trabajadores el 3%, empresas de más de 500 trabajadores el 4%, y empresas con más del 5%, más de 1.000 trabajadores el 5%, y esto tanto para el sector público como para el sector privado. En Chile, para empresas de más de 100 trabajadores, tanto en el sector público como privado, es el 1%. Para esta cuota de Chile, para el sector privado se parece porque si nosotros hacemos la conversión, en Colombia va llegando aproximándose al 1 punto algo por ciento en cada uno de los tramos. En Ecuador, que es un poco más porque incluye a las empresas medianas y pequeñas,
empresas de más de 25 trabajadores, el 4% en el sector público y privado. Así de igual manera en Chile, el 3% para el sector privado y el 5% en el sector público. ¿Qué más trae la reforma laboral? En el artículo 7º, sobre el debido proceso disciplinario que se adiciona al artículo 115 del Código Sustantivo del Trabajo, se estableció, se incluyó un parágrafo que cuando se vaya a desarrollar un proceso disciplinario y esté involucrada una persona con discapacidad, se le debe garantizar los ajustes razonables para que esa persona con discapacidad pueda, pues, se le garantice todo el tema de la comunicación y comprender de qué es de lo que se le está disciplinando y, pues, de esta manera garantizar el debido proceso. Entonces, a un trabajador con discapacidad en un proceso disciplinario, y aquí reitero, cuando nos preguntan, ¿se puede disciplinar o no se puede disciplinar a un trabajador con discapacidad? Claro que se puede disciplinar, siempre y cuando se le garantice el debido proceso y se le garanticen los ajustes razonables, que es parte de las obligaciones especiales que tiene el empleador en estos procesos. Cuando nosotros invitamos a los empresarios, al sector público como al sector privado, a contratar personas con discapacidad, siempre hablamos de hacer verdaderos procesos de inclusión. Pensar de que estamos contratando al trabajador porque cumple con el perfil para el empleo, de que esto no es un favor, esto no es una obligación, esto no es responsabilidad social empresarial, sino es el derecho fundamental al trabajo que tienen las personas con discapacidad de ganarse la vida y tener un empleo en un mercado de trabajo abierto, con las mismas garantías laborales que cualquier trabajador. ¿Qué tipo de contrato? Contrato laboral igual que tienen los demás trabajadores. ¿Qué remuneración? La misma remuneración que tenga otro trabajador que ejecute la misma labor, con las mismas garantías de poder acceder bienestar de la empresa, tener proceso de formación, capacitación, ser promovido de acuerdo, pues, a sus resultados y competencias. Pero asimismo, reiteramos, a un trabajador con discapacidad, cuando se le contrata con las mismas garantías laborales, también se le tiene las mismas obligaciones laborales que cualquier trabajador. Aplicarle el reglamento de trabajo, como lo vimos en la diapositiva anterior. Si hay que disciplinar a un trabajador con discapacidad, se le aplica el reglamento de trabajo y se le garantizan los ajustes razonables y el debido proceso. Otra de las obligaciones especiales que tiene el empleador en la contratación de personas con discapacidad es garantizar los ajustes razonables. ¿Qué son esos ajustes razonables? Simplemente garantizarle al trabajador, darle los elementos necesarios y adecuados y realizar las modificaciones y adaptaciones necesarias que no le impongan una carga desproporcionada para que el trabajador ejecute la labor para la cual fue contratado. Ese es garantizarle el derecho al trabajo a un trabajador con discapacidad, porque yo lo puedo vincular, pero no darle los ajustes razonables quiere decir que lo invito a la fiesta, pero no le permite bailar. Lo invito, lo vinculo a trabajar y debo darle, como a cualquier trabajador, los elementos necesarios para que él pueda desempeñarse y ejecutar su labor para lo cual fue contratado, y eso le permitirá al trabajador, pues, cumplir su tarea, poder permanecer y mostrar sus habilidades y sus capacidades en la empresa. Esos ajustes razonables puede ser adecuación de los procesos, adecuación de puestos de trabajo, adecuación de jornadas laborales, adecuación de la adaptación de teletrabajo o de horarios flexibles o trabajo en casa. También hay adaptaciones de tipo tecnológico, como los lectores de pantalla para las personas con discapacidad visual o con baja visión, y de igual manera, pues, garantizar accesibilidad en el empleo. ¿Qué nos recomienda o qué nos dice una sentencia reiterada de la Corte reciente de la Corte Constitucional, la sentencia T062 del 2025? Dice: el empleador debe preguntarle al trabajador qué ajustes razonables requiere para la ejecución de la labor, como le debemos preguntar a todo trabajador. Si el empleador debe verificar si esos ajustes razonables se pueden otorgar o que no sean una carga desproporcionada o indebida. En caso contrario, debe darle alternativas y consensuar con el trabajador, llegar a un acuerdo para establecer los ajustes razonables que se le otorgarán al trabajador,
otorgarles los ajustes razonables y pues hacer seguimiento de que se cumplan y que en el desarrollo de su vida laboral no requiera otro tipo de ajustes razonables. Ya para terminar, les quiero decir, hay un imaginario que se tiene frente a la contratación de personas con discapacidad, sobre todo aquellos que tienen pérdida de capacidad laboral superior al 50% o tienen una pensión de invalidez. El artículo 33 de la Ley 361 de 1997 establece que las personas con discapacidad, pensionados por invalidez, o que tengan una pensión de vejez o tengan reciban una sustitución pensional, pueden trabajar tanto en el sector público como en el sector privado. No hay ningún problema. Depende de las circunstancias de la pensión de cada trabajador, se estará o no se estará obligado a cotizar a pensiones, pues a salud, riesgos laborales, los demás, a los demás temas del sistema de seguridad, de seguridad social, pues sí se está obligado. Solo en pensiones depende el caso de cada uno de los trabajadores, si su pensión de invalidez y la edad en que estén para el trabajo. Entonces, en términos generales, un trabajador con discapacidad que esté pensionado por invalidez puede trabajar tanto en el sector público como en el sector privado. Aquí, mediante la ley 2381, en su artículo 45, pues sabemos que está pendiente de la decisión de la Corte Constitucional, que es la reforma pensional. En el artículo 45 se establece que por el solo hecho de trabajar un pensionado por invalidez, cuando se hace la revisión de la pensión, de invalidez, el tema de su calificación de pérdida de capacidad laboral, por el solo hecho de estar trabajando la persona con pensionado por invalidez, no le va a afectar la calificación. Reitero, por lo menos pongo un ejercicio, un pensionado por invalidez por amputación de una pierna, de un miembro inferior. El solo hecho de entrar a trabajar no le mejora la condición. Así se le haya dado una prótesis, no quiere decir que se le ha mejorado su condición o que deja de ser persona con discapacidad. Entonces, eso es lo que se ratifica en este artículo 45 frente de la reforma pensional, que como lo digo, está pendiente de esto. En términos generales, eso es lo que les quería comentar. Los incentivos legales y tributarios de deducción de la renta, de la disminución de la cuota de aprendices continúan, están vigentes para los empleadores que contraten personas con discapacidad. En la reducción de la renta hasta el 200%, los empleadores que en cumplimiento de la cuota o de manera voluntaria, como estamos hasta hoy, contraten personas con discapacidad, pueden deducir hasta el 200% de los salarios y prestaciones sociales de los trabajadores con discapacidad mientras la relación subsista. De igual manera, la disminución de la cuota de aprendices, ya que se modificó el contrato de aprendizaje. Si yo contrato con aprendices con discapacidad, me valen por el doble. Adicional a ello, les sirven para la cuota de trabajadores con discapacidad y adicional a ello, dentro de la etapa práctica, puedo deducir las prestaciones sociales y que pague por el aprendiz con discapacidad. Entonces hay triple beneficio si yo contrato aprendices con discapacidad. Bueno, ahora sí termino. En términos generales, le doy paso a mi compañero José Luis Buitrago de la Unidad Administrativa del Servicio Público de Empleo. Gracias, Sandra. Gracias, mi estimado Campo Elías. Yo creo que has presentado un resumen muy claro acerca de qué implica esta ley 2466 y cómo se debe operativizar. Los invitamos a que a través del chat vayan haciendo sus preguntas. Vamos a revisarlas al final de la intervención del doctor José Luis Buitrago y pues con mucho gusto responderemos todas las que alcancemos en este espacio. Entonces le doy la palabra a José Luis Buitrago, que trabaja en el Servicio Público de Empleo como profesional especializado de la Subdirección de Promoción, Grupo de Innovación. Él nos va a hablar acerca de el aliado estratégico en el que se convierten las agencias de empleo en todo este tema de la cuota. José Luis, te doy la palabra y los micrófonos. Muy buenos días, Sandra. Muchas gracias a ACRE y a la
Agencia de Empleo de la Alcaldía de Barranquilla, por la invitación. Me presento, por favor, me dan permiso para compartir pantalla. Me dan permiso de cojos para compartir pantalla. Me presento nuevamente. Mi nombre es José Luis Buitrago. Soy funcionario de la Unidad Administrativa del Servicio Público de Empleo. Nosotros somos una entidad pública adscrita al Ministerio del Trabajo. Nuestra principal labor es administrar a todas las 205 agencias y bolsas de empleo del país. Voy a compartir pantalla para hablarles sobre qué es el Servicio Público de Empleo y cómo los puede apoyar a ustedes en la consecución de trabajos con discapacidad y cumplimiento de la reforma laboral. Bueno, permítame un tico. Listo. Entonces, ¿qué es el Servicio Público de Empleo? Entonces, como les estaba comentando, es un servicio del Estado, es un servicio que le permite a ustedes, empleadores, contratar a trabajadores idóneos y a las personas que estén buscando empleo, a los colombianos que estén buscando empleo, a tener una mejor oportunidad de encontrar un empleo digno y decente. El Servicio Público de Empleo está conformado actualmente por 205 prestadores autorizados, 205. De estos 205, 70 son públicos, 135 privados. Dentro de los públicos, a nivel nacional, tenemos la Agencia de Empleo del SENA, que está presente en todos los departamentos del país. Tenemos también agencias de empleo, 27 agencias de empleo de entes territoriales, es decir, de alcaldías y gobernaciones. En el caso de Bogotá, Bogotá tiene su propia agencia de empleo, Villavicencio, y en Barranquilla contamos con una de las mejores agencias de empleo, que es la Agencia de Empleo de la Alcaldía de Barranquilla, el Centro de Oportunidades. De igual forma, existen las agencias y bolsas las agencias de empleo de las cajas de compensación familiar. Usted como empresario, si está haciendo y está afiliado como caja de compensación familiar a alguna de las 42 en el país, puede también recurrir a la agencia de empleo de su caja de compensación familiar para que lo acompañe en ese proceso de inclusión laboral de personas con discapacidad. Os doy algunos ejemplos. En Bogotá está Compensar, con subsidio, CAFAM. En Barranquilla está Confamiliar Atlántico, Confama en Medellín, Confand en Cali, Confaoriente en Cúcuta y así sucesivamente en todos los departamentos del país. Entonces, ustedes para este proceso de inclusión y que puedan cumplir con la normatividad, los invitamos a que utilicen los servicios del Servicio Público de Empleo. También existen 135 agencias y bolsas privadas. Dentro de las agencias privadas hay 54 y las que conocemos en el mercado como Computrabajo, Elempleo.com, Manpower, entre otras. También están las bolsas de empleo de universidades, las bolsas de empleo principalmente de universidades que son 81. A nivel de Bogotá tenemos la bolsa de empleo de la Universidad de los Andes, de la Universidad Uniminuto, de la Universidad de Antioquia, y sabemos que obviamente en estas universidades están estudiando y egresando estudiantes con discapacidad que obviamente cuando terminen su proceso educativo, su proceso de formación, están en búsqueda de empleo. Dentro del Servicio Público de Empleo tenemos a junio del 2025 86.594 personas con discapacidad registradas. 86.000. Entonces tenemos un alto número, un significativo número de personas con discapacidad que están en búsqueda de empleo. Si ustedes desean acceder a estos servicios, pueden entrar a nuestra página web. En nuestra página web hay un sitio donde dice empresas, empleadores, y ahí pueden encontrar ustedes los puntos de atención de estas 205 agencias de empleo. Siempre recomendamos que se acerquen personalmente, presencialmente a la agencia de empleo para que tengan una mejor asesoría de acompañamiento. No obstante, estos servicios también están virtuales, y lo pueden hacer de forma virtual, pero nuestra recomendación es que lo hagan de forma presencial. El Servicio Público de Empleo está presente en 32 departamentos, en 202 municipios, y esta es nuestra distribución a nivel nacional. Desde el Servicio Público de Empleo contamos con una ruta de empleabilidad. Esta ruta de empleabilidad es para todos los colombianos y cobija tanto a los buscadores de empleo como a los empleadores. Y es una ruta con 4 servicios, y esta ruta lo que busca es que ustedes, empleadores, consigan a los candidatos más idóneos para suplir una vacante y a los buscadores de empleo a conseguir un empleo digno. La ruta tiene 4 servicios. Un primer servicio, voy a hablarlo desde el punto de vista de un empresario, de un empleador. El paso 1 de cualquier empresario es el registro. Se acerca a su agencia de empleo, a la que usted seleccione,
haga su registro como empresa de la entidad, donde da el nombre de la entidad, la dirección, sector económico, correo electrónico y los demás datos básicos. Una vez se registre como empresa, pasa a un proceso de orientación ocupacional, donde la agencia de empleo le brinda a usted información sobre el mercado laboral, le ayuda a perfilar las vacantes si es necesario, le ayuda a dar otros procesos generales sobre inclusión laboral y en este caso específico de discapacidad, ellos le contribuyen y le dan un acompañamiento en la inclusión laboral de trabajadores con discapacidad. Una vez ustedes tengan estos dos pasos, el registro y la orientación, y le informen a la agencia de empleo las vacantes, le hagan el registro de las vacantes, la agencia de empleo le hace un proceso de preselección. Entonces ustedes dicen, por ejemplo, necesito un contador o necesito un guardia de seguridad o necesito un operario. Entonces la agencia de empleo hace un proceso de preselección, selecciona unas 10, 15 hojas de vida para posteriormente a ustedes hacer el proceso de readmisión, donde le entregan de 3 a 5 hojas de vida de candidatos que cumplan con el perfil de la vacante que ustedes están postulando, para que ustedes son los que toman la decisión a qué candidato o candidatos van a vincular. Entonces, esta es nuestra ruta de empleabilidad del Servicio Público de Empleo, está normatizada por la Ley 1637 del 2013. Los servicios del Servicio Público de Empleo son gratuitos, no tienen costo para ustedes, los servicios básicos no tienen costos y ustedes pueden acceder a él a través de las agencias y bolsas de empleo del país. Además de que tenemos, esta ruta de empleabilidad, el Servicio Público de Empleo cuenta con la Bolsa Única de Empleo. ¿Qué es la Bolsa Única de Empleo? Como su nombre lo dice, la dirección es www.buscadordeempleo.gov.co. Voy a entrar rápidamente. Y esta es nuestra Bolsa Única de Empleo. Listo, esta es nuestra Bolsa Única de Empleo. A hoy, 28 de octubre, hay un total de 302.843 vacantes publicadas por las 205 agencias y bolsas de empleo del país. Ustedes, esta bolsa tiene una serie de filtros, ustedes las pueden buscar en la página. Ustedes la pueden cargar por departamento, por departamentos o por municipios. Tiene otra serie de filtros como rango salarial, la agencia de empleo, si tienen la opción de teletrabajo, o aquí ustedes pueden hacer búsquedas específicas. Si usted publica una vacante como para un contador, usted escribe la palabra contador y hace la búsqueda. Entonces, creo que cometí un errorcito. Voy a refrescar la página. Refresqué la página. Escribo la palabra contador. Y a hoy, 28 de octubre, de esas 302.000, hay un total de 1.906 vacantes para contadores en el país. Yo, si soy contador y estoy interesado en postularme esa vacante, busco el departamento, el municipio y me postulo a dicha vacante. Entonces, aquí se publican por norma todas las vacantes que están disponibles por ustedes, empresarios, a nivel nacional. Es importante que todos los procesos de selección utilicemos el Servicio Público de Empleo y sean publicadas las vacantes de ustedes a través de nuestra Bolsa Única de Empleo. ¿Qué ventajas tienen ustedes al publicar las vacantes a través de la Bolsa Única de Empleo? Obviamente va a haber una mayor transparencia, va a haber una mayor comunicación y cualquier persona que cumpla requisitos se puede postular rápidamente a dicha vacante. Bueno, importante cuando ustedes hagan este proceso de selección de trabajadores con discapacidad para cumplir con la reforma laboral, hagan una selección inclusiva de talento humano. ¿Qué es la selección inclusiva? Lo que se busca es reducir aquellas situaciones que pueden ser discriminatorias para vincular determinados grupos poblacionales. En algunos casos, algunas vacantes son discriminatorias, ya sea por sexo, por etnia, por origen, por discapacidad, por género, por religión, por ubicación o por otros. Para que el proceso de selección sea inclusivo, en este caso para las personas con discapacidad, las pruebas que ustedes apliquen a los candidatos con discapacidad deben ser accesibles a dichas personas. Lo importante en estas pruebas es que ustedes puedan identificar los conocimientos, aptitudes y las competencias de los candidatos que se están presentando a dicha vacante.
Aquí estamos viendo rápidamente las etapas de un proceso de selección de talento humano, que son 5. Entonces, obviamente ustedes hacen primero una planeación de dicho proceso, donde identifican las necesidades de su empresa, hacen un análisis del cargo de la vacante, donde definen cuáles son las tareas, responsabilidades, requisitos, estudios, y hacen, importante que ustedes también hagan previamente una evaluación de accesibilidad de la empresa. Una vez ustedes hacen ese proceso de planeación, se comunican con la agencia de empleo, le dan a informar, necesito estas 2, 3, 5 vacantes, se hace la publicación de las vacantes, como les estaba comentando, en la Bolsa Única de Empleo. En la Bolsa Única de Empleo, las agencias de empleo también les ayudan a presentar las vacantes si es necesario mejorar la relación o el detalle de la vacante, y se deben de publicar en la Bolsa Única de Empleo. No obstante, ustedes como autoridades o entidades autónomas también pueden publicarlas en su página web o en las redes sociales de su entidad para que hayan más candidatos. La publicación de las vacantes en el Servicio Público de Empleo es obligatoria. Eso está en la Ley 1636 del 2013 en su artículo 31. Cualquier vacante que desee suplir un empleador debe ser publicado a través de la Bolsa Única de Empleo, obviamente con el acompañamiento de la agencia y Bolsa Única de Empleo. Una vez se publica la vacante y se reciben las hojas de vida, entonces la agencia de empleo le hace un análisis, el proceso de preselección de las hojas de vida, y en algunos casos le aplican algunas pruebas a dichos candidatos. Ustedes también pueden aplicar pruebas a los candidatos remitidos por las agencias de empleo. Pueden aplicarle entrevistas, una prueba psicotécnica o cualquier otra técnica de evaluación. Una vez ustedes hagan el proceso de selección del candidato idóneo, hacen el ingreso, donde entregan al trabajador mediante un contrato de término indefinido, o contrato hora labor o prestación de servicios, y importante que le implementen los ajustes racionales si es necesario en el puesto de trabajo. Importante siempre implementar el ajuste razonable para la persona con discapacidad en su puesto de trabajo. ¿Quién es la persona más experta en ajustes racionales? El mismo candidato o el mismo trabajador con discapacidad. Si es una persona con discapacidad auditiva, una persona sorda, una persona con baja visión, o una persona ciega, o una persona amputada de una pierna o de un brazo, son ellos los que tienen más conocimiento sobre el ajuste razonable requerido para implementar en el puesto de trabajo. Finalmente hacemos el seguimiento de parte de la Oficina de Talento Humano de ustedes, empleadores, y también hay un acompañamiento de parte de las agencias de bolsas de empleo, para que obviamente logremos una inclusión efectiva de trabajadores con discapacidad. Importante, durante todo este proceso de selección tenemos que garantizar el ajuste razonable para los candidatos. Si se me presentaron candidatos sordos, se me presentó un candidato ciego, un candidato con una muleta, un candidato con baja visión, contarle el ajuste razonable para que dicha persona pueda tener las oportunidades de competir y que sea seleccionado en esta vacante. Importante los ajustes razonables, no solamente en el proceso de ya cuando esté contratado, sino también en el proceso de selección, cuando le hagamos las entrevistas. Importante ajustes razonables. ¿Qué ventajas tienen ustedes, empresarios, al hacer procesos de inclusión de diferentes grupos poblacionales, en este caso de personas con discapacidad? Diferentes estudios muestran que entre más diversa sea la planta de personal de cualquier empresa, tiene ventajas como fortalece los grupos de trabajo y los hace más productivos, aumenta la productividad al interior de la empresa, se mejora la imagen corporativa, maximice las capacidades y competencias del talento humano, y sobre todo contribuye a tener un país más justo y equitativo, un país más igualitario para todas las poblaciones, en este caso para personas con discapacidad. Aunque ya lo comentó mi compañero Campones del Ministerio del Trabajo, voy a mostrarles rápidamente algunos ejemplos de ajustes racionales para personas con discapacidad. Y primero quiero dar el concepto de diseño universal. ¿Qué es el concepto de diseño universal? Hacer construcciones, edificaciones, espacios, ciudades, para todo. No tenemos que, si yo hago una construcción de un edificio o hago una adaptación en mi empresa, tengo que pensar en diseño universal, que estas instalaciones sirvan para cualquier persona, sea una persona con discapacidad, o sea una mujer embarazada, o sea una madre que lleva un coche, un bebé,
o sea, para una persona mayor o para cualquier otro ciudadano. Entonces, siempre tenemos que empezar en diseño universal, donde los ajustes, cambios que hagamos en nuestra infraestructura sea pensado para todo. Y no solamente estamos pensando en infraestructura, también en comunicación y en acceso a la información. Que si hacemos algún video importante, acompañarlo con lengua de señas o tener por lo menos subtitulación de lo que se está comentando en el video. Esto es diseño universal. Entonces, en la parte de, si nosotros hacemos diseño universal, no tendríamos que posteriormente hacer ajustes razonables. Y ya es algunos ejemplos de diseño universal. Vemos, por ejemplo, esta escalera que tiene tanto esfera como rama. Es un diseño universal. Tenemos también un baño adaptado que lo puede usar tanto una persona con discapacidad como cualquier persona sin discapacidad. El transporte tiene que ser accesible para todos. Vemos que ya en Barranquilla, en Bogotá y en diferentes ciudades, los sistemas de transporte público pueden entrar personas con alguna discapacidad, en este caso movilidad reducida. Nuestras páginas web, si nosotros tenemos página web, tienen que ser con nivel AA, que son unas categorías de accesibilidad para, en este caso, principalmente para personas o ciegas o con baja visión. Entonces, esto es diseño universal. Si los arquitectos y constructores pensaran en diseño universal, estaremos reduciendo costos futuros en cambios en nuestra infraestructura. Aquí vemos algunos ejemplos de diseño universal. Por ejemplo, vemos un baño con nuestras barras de apoyo. Dichas barras de apoyo no son costosas, estas valen más o menos 120.000, 130.000 pesos. Esta sí es un poco más costosa, esta vale unos 300.000. Una rampa, como les comentaba. Aquí vemos una persona ciega profesional trabajando en un computador. En un computador, el Ministerio TIC dispone de software, en este caso el software JAWS y el software Zoomtest, que son gratuitos para que ustedes, empleadores, en el caso de que contraten una persona ciega o una persona con baja visión, lo instalen en el equipo en el equipo de la empresa y él pueda desempeñar sus funciones como profesional. Aquí vemos también lengua de señas. Importante que si nosotros contratamos a un trabajador sordo, por lo menos algunos, el jefe de talento humano o algunos compañeros tengan nociones básicas de lengua de señas, En el mercado yo puedo acceder a un curso de lengua de señas sumamente barato, en menos de 100.000 pesos, cursos básicos. Entonces, importante que estos ajustes racionales los incorporemos en nuestras empresas para empezar a vincular trabajadores con discapacidad. Y como ya comentaba Campo Elías, ¿qué son los ajustes racionales? Son las modificaciones o aquellas adaptaciones que tenemos que hacer, en este caso, en un puesto de trabajo para garantizar el derecho al trabajo de personas con discapacidad. No todas las personas con discapacidad requieren ajustes razonables. Hay personas con discapacidad, por ejemplo, una persona que es amputada de una pierna, una persona que anda con una muleta, una persona con baja visión, con una buena baja visión, una persona con baja audición, no necesariamente requiere ajustes razonables. Diferentes estudios muestran que el 60% de las personas con discapacidad no requieren un ajuste razonable, es un número significativo. Y no todos los ajustes razonables son cambios o modificaciones de infraestructura. El teletrabajo, horarios flexibles, es un ajuste razonable. El Ministerio TIC tiene un servicio muy bueno y que es gratuito, anteriormente llamado Centro Relevo, hoy se llama Signos en Red, donde si ustedes tienen una persona sorda en su empresa, se pueden comunicar a través de un servicio de videollamada y tener una interrelación con videollamada con una persona sorda. Allá le ponen o le disponen de un intérprete de lengua de señas y ustedes pueden entonces comunicarse con esta persona o este trabajador que es sordo. Entonces, este servicio también lo tiene el Ministerio TIC disponible para todos los colombianos, para los empresarios y de forma gratuita. Y aquí, para finalizar, otros ejemplos de ajustes razonables. Aquí vemos una persona ciega trabajando en un computador, vemos una persona con silla de ruedas trabajando en un escritorio. ¿Qué modificación hay que hacer el escritorio? Ninguna. Simplemente un escritorio convencional y que tenga un espacio un poco más amplio de pronto para que pueda girar, pero así puede trabajar un trabajador en un usuario de silla de ruedas. Otra mensaje que quiero enviarles. No todas las personas con discapacidad son usuarios de silla de ruedas, solamente el 3% son usuarios de silla de ruedas. La discapacidad es bastante diversa y variable. Hay 7 categorías de discapacidad. Ustedes pueden contratar cualquier trabajador con discapacidad que cumpla con los requisitos.
una persona sorda, una persona ciega, una persona amputada un pie, amputada un brazo, con muletas, una persona con discapacidad psicosocial, una persona con discapacidad intelectual, una persona sordociega o cualquier otro. Entonces, dentro de las personas con discapacidad existe una alta variabilidad de candidatos con personas con discapacidad y tenemos desde maestrías, ingenieros, profesionales, operarios, todo un nivel educativo entre las personas con discapacidad. Vuelvo y le repito, tenemos 86.000 personas con discapacidad registradas en el Servicio Público de Empleo. Aquí vemos un proceso de inclusión que hay en Bogotá a través de un centro comercial donde hay más de 110 trabajadores vinculados en dicho centro comercial. Ellos aplican al beneficio tributario de la ley 361, entonces hagan ustedes el cálculo de estar deduciendo el 200% de la renta sobre 110 personas, es un beneficio bastante significativo para ellos. Vemos aquí una persona sorda con baja audición trabajando en un computador, con baja audición. Aquí vemos una persona con discapacidad intelectual recibiendo mensajes de parte de una jefe o un coordinador donde le está dando algunas instrucciones en el trabajo. Entonces, estos son los servicios que nosotros les podemos prestar desde el Servicio Público de Empleo, desde todas las 205 agencias y bolsas de empleo. Importante, en este proceso de inclusión, acompáñense y soliciten la asesoría de las agencias y bolsas de empleo del Servicio Público de Empleo. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, José Luis, por toda la información que nos acabas de dar, información muy valiosa, incluyendo todos esos procesos de gestión del talento humano, donde se deben hacer algunas adaptaciones o flexibilizaciones para lograr que se hagan procesos de selección inclusivos. Vamos a revisar las preguntas que ha hecho los asistentes a este webinar para poder ampliar la información que de pronto no haya quedado clara. Entonces le doy la palabra a Julián para que nos apoye en esta parte. Gracias, Julián. Doctora Sandra, muchas gracias. Muy interesante todo lo que nos acaba de compartir Campo Elías y José Luis, a quienes invito a abran por favor su cámara. Tenemos varias preguntas en el chat. Entonces, bueno, vamos a darnos estos minuticos para poder resolver las que podamos a mayor alcance. Carlos Villamizar nos pregunta, buenas, ¿cada cuánto se mide la cantidad de trabajadores? Porque podría suceder de que un mes a otro podríamos pasar de 99 a 100 o de 699 a 700. Bueno, yo creo que no se va a medir todos los meses, que el ministerio no tiene esa capacidad de abordar a cerca de 25.000 empresas que estarían obligadas a contratar mínimo 2 trabajadores con discapacidad. Entonces no creo que lo vayamos a hacer de manera mensual. Va a haber unos cortes, como les comentaba, en el lineamiento que se va a expedir, si el reporte va a ser mensual, bimensual o trimestral, y pues se va a revisar dentro de ese corte. Cuando el Ministerio del Trabajo, digamos una empresa, no cumpla con la cuota, se le hará un requerimiento al empleador para que cumpla, para que reporte los trabajadores con discapacidad que tenga vinculados dentro de ese proceso administrativo laboral que se apertura. Y pues la recomendación, porque la norma nos dice tener como mínimo contratados. Y pues pasar de un número al otro, pues no es que nos varía mucho. Realmente es de 1 o 2 personas más. Entonces, pues la idea es no estar en el límite del mínimo, sino en lo posible. Además, porque cuando ustedes incursionan en el mundo de la discapacidad, ustedes van a tener ejemplos, voy a poner un ejemplo como almacenes al costo, que debería tener 73 trabajadores con discapacidad y tiene 178. Entonces, difícilmente, y todos con discapacidad intelectual, difícilmente quedaría por fuera de no cumplimiento de la cuota. ¿Por qué? Porque lo han visto como un proceso exitoso. Muchas de las empresas que han iniciado procesos verdaderos de inclusión laboral han iniciado con 2, 3, 4 personas con discapacidad, como Toto, que tiene más de 60 trabajadores con discapacidad, centros comerciales, como lo mostraba José Luis. Entonces,
Cuando incursionamos en el mundo de la discapacidad con un verdadero proceso de inclusión, nosotros nos damos cuenta que tenemos trabajadores completamente productivos y comprometidos con la empresa. Fue más allá de los beneficios económicos o tributarios, encontramos el beneficio de que son excelentes trabajadores, que son más comprometidos que los trabajadores que no tienen discapacidad y muchas veces más productivos que los trabajadores que no tienen discapacidad. Por eso las empresas que lo hacen como un proceso exitoso, no por una cuota, no por ganarse una licitación, no, sí, por temas de responsabilidad, y no lo han hecho con una convicción de diversidad e inclusión, tienen procesos completamente exitosos. Es la invitación que nosotros hacemos a las áreas de gestión humana. Háganlo como un verdadero proceso de diversidad e inclusión. Garanticen a los trabajadores y verá que no tienen ningún otro problema. Gracias, doctor Julián. Importante, Campo Elías, muchas gracias por la respuesta. Gloria Ayala nos pregunta, ¿la cuota puede ser cubierta por trabajadores ya existentes que estén certificados por alguna condición médica? Sí, claro. No por condición médica. Aquí divido la pregunta en dos. Los trabajadores con discapacidad. Entonces, la invitación que les voy a hacer a ustedes como jefes y de gestión humana es, inicien a hacer un proceso de caracterización dentro de su entidad, dentro de su empresa. Ustedes sin saber pueden tener trabajadores con discapacidad vinculados en su entidad. Por ahí hay otra pregunta que nos pregunta los tipos de discapacidad, aunque José Luis ya en buena medida lo dijo. Trabajadores con discapacidad física. Entre este grupo están personas en silla de ruedas, con amputaciones, con malformaciones, de talla baja, las personas de talla baja, ¿sí? Son de la categoría de discapacidad física. Están las personas con discapacidad visual, que son las personas ciegas o con baja visión, no los que usamos gafas, ¿sí? Los que la usamos no la usamos. Tenemos alguna enfermedad, pero no somos personas con discapacidad, ¿sí? Porque hay que tener en cuenta eso. Por eso no hablamos de enfermedades, hablamos de una condición, discapacidad, pérdida de la vista o casi que en un 90% perdida para estar en baja visión. Discapacidad auditiva, personas sordas o con baja audición. Baja audición es que también ya es poquito, necesitan audífonos o implantes, cosas que, entonces baja audición. Personas con discapacidad intelectual. Aquí están los jóvenes con síndrome de Down. Está discapacidad psicosocial, un trastorno del espectro autista y otros síndromes. Están las personas con discapacidad múltiple, que es que tienen más de algún tipo de las discapacidades. Y otra categoría es las personas sordociegas, que a la vez son sordas o con baja audición, o son ciegas y con baja audición. Entonces es otra categoría de discapacidad. Entonces, caractericemos si tenemos en el interior de la empresa trabajadores con discapacidad. Verifiquemos que ese trabajador que tenemos vinculado tenga el certificado de discapacidad. Preguntémosle al trabajador. Si el trabajador no tiene el certificado de discapacidad, que es otra pregunta, de una vez estoy contestando como 3 preguntas que ya las vi. ¿Qué documento? Pues es el certificado de discapacidad del Ministerio de Salud, ya lo dije en la parte inicial. Entonces, si el trabajador no tiene el certificado de discapacidad, lo invito a que tramite ante la Secretaría de Salud de su municipio el certificado de discapacidad. ¿Por qué le digo lo invito? Porque el tema del certificado y de discapacidad es de autorreconocimiento. Si yo no me autorreconozco, no puedo considerar al trabajador con discapacidad. Entonces es un tema de autorreconocimiento. Entonces invito al trabajador, le doy los permisos necesarios para que tramite en la Secretaría de Salud el certificado de discapacidad. Si por alguna razón en la Secretaría de Salud, voy a poner un ejemplo, del distrito de Barranquilla, a pesar de que yo sé que la alcaldía de Barranquilla pone unos recursos fuera de los recursos que llegan de la nación,
pero por algunas circunstancias se agotaran los recursos que tienen para contratar a las IPS para que certifiquen, los empleadores pueden pagar el certificado por sus trabajadores con discapacidad. El costo del certificado de discapacidad, según el Ministerio de Salud, está alrededor de 180.000 pesos. No es el del certificado de pérdida de capacidad laboral porque ese no se utiliza. Vuelvo y otra pregunta que me preguntan, ¿sí? Sobre los temas de pérdida de capacidad laboral. No, certificados de pérdida de capacidad laboral o certificados médicos, no. Eso me sirve para ir a la Secretaría de Salud para que me certifiquen como persona con discapacidad. El único certificado válido es el certificado de discapacidad emitidos por las secretarías, por las IPS contratadas por las secretarías de salud. Hoy hay ya más de casi 800.000 personas con discapacidad certificadas en todo el territorio nacional. Sin embargo, ese es como el procedimiento, esa es la recomendación que hago. Hagan la caracterización, inviten al trabajador, si no tiene el certificado, a tramitar el certificado, démosle los tiempos para que acuda a la secretaría. En caso de que el trabajador llegue y diga, no, es que no hay plata y no me van a poder certificar, entonces yo como empleador podría asumir el costo enviándole una carta a la Secretaría de Salud diciendo que asumo el pago del certificado de tal o tales trabajadores con discapacidad. ¿Sí? Entonces, creo que he respondido las 5 o 6 preguntas que vi que están para el tema de discapacidad en el tema normativo. Gracias, doctor Julián. Así es, Doc Campo Elías, maravilloso, contestó como 5 preguntas en una. Buenísimo, bueno, esta es una pregunta, creo que para José Luis. Carolina Lara pregunta, si la empresa tiene su propia bolsa de empleo, ¿aplica? ¿Hay que informar a alguna entidad sobre esto? Bueno, entonces, primero que todo, en el país son 205 bolsas, agencias y bolsas de empleo. Para yo ser agencia de bolsa de empleo y prestar los servicios de gestión y colocación, tengo que tener autorización de la Unidad Administrativa del Servicio Público de Empleo. Para prestarla de forma legal, tengo que tener la autorización y son solamente 205 agencias y bolsas de empleo. El trámite, si yo como persona jurídica quiero convertirme en agencia de empleo, tengo que hacer el trámite ante la Unidad Administrativa del Servicio Público de Empleo. Toda la información está en nuestra página web. Entonces, no toda empresa puede convertirse en intermediador. Para eso están el Servicio Público de Empleo, y vuelvo y repito, las 205 agencias y bolsas de empleo del país. Y doy un complemento frente a la información del certificado de discapacidad que menciona Campo Elías. El costo del certificado de discapacidad para este año 2025 es de 168.000 pesos. Entonces, hay cuellos de botella en algunos municipios, el Ministerio de Salud no gira los recursos para el certificado de discapacidad y la resolución 1197 del 2024 del Ministerio de Salud permite que el empleador pague dicho costo del certificado de discapacidad. No es una suma exorbitante, 168.000 pesos. Perfecto, José Luis, muchas gracias por ese dato muy importante. Alex Petit pregunta, sé que lo nombraste en la presentación, pero quizás para darle un mayor alcance, pregunta sobre si el servicio de intérprete de lenguas y señas para la comunidad sorda y vista está contemplada dentro de los servicios. La mayoría de las agencias y bolsas de empleo tienen el ajuste razonable para atender a cualquier buscador de empleo con discapacidad, sea una persona con discapacidad física o discapacidad auditiva. Las agencias de empleo cuentan con el servicio de interpretación en lengua de señas para que si hay un buscador de empleo que se acerque a dicho punto, le brinden el servicio con una mayor calidad. Hay algunas agencias de bolsas de empleo que prestan servicios muy buenos y complementarios, donde si ya hay un trabajador con discapacidad vinculado a una empresa, a dicha empresa le brindan sin costo alguno el servicio de lengua de señas para casos específicos de tener un diálogo mayor fluido con el trabajador. Y vuelvo y repito, importante que si vinculamos trabajadores con discapacidad, algunos funcionarios, personas de talento humano, algunos compañeros de trabajo, tomen cursos de lengua de señas básicas, no son costosos, en el mercado uno ve cursos relativamente baratos, o si quieren también tomar un curso de profundización en lengua de señas, bienvenido sea, pero también hay otras formas de comunicarse con el trabajador sordo. Está el servicio que tiene el Ministerio TIC, Signos en Red. Hay trabajadores sordos que
comprenden lenguaje escrito, yo me puedo comunicar a través de un cuaderno o de WhatsApp, de correo electrónico. Entonces hay diferentes formas de comunicación, en este caso con personas sordas, que el trabajador con discapacidad auditiva es el que puede indicar y puede dar cuáles son las formas idóneas de comunicarse con ellos. No obstante, para el caso de personas con discapacidad auditiva, el lenguaje natural de ellos es la lengua de señas colombiana. Gracias, José Luis. Mira, y María Fernanda Gómez hace una pregunta, pues un comentario muy interesante frente a la forma de contratar alineado a la ley 2466, y es si hay algún tipo de adenda o comentario que se deba dejar dentro del contrato laboral para identificar a una persona con discapacidad. Pues no es necesario que en el contrato de trabajo se incluya algún tipo de, de- de componente en este, pues en algunos casos, para acceder cuando era voluntario, y hablábamos que para acceder a algún tipo de beneficios o esto, pues se decía en el contrato que se contrataba a un trabajador con discapacidad para acceder a las normas de acuerdo a la ley 361 de 1997, pues em, si el trabajador no pone ningún tipo de restricción a la hora de que se le vaya a establecer en el contrato de trabajo un tipo de indicación, pues no hay problema, ¿cierto? Recuerde que todo lo que incluyamos en el contrato que vulnere la ley, pues se considera que no existe. Entonces, pues en este caso, desde que se le respete la garantía al trabajador y el trabajador con discapacidad, pues que se autorreconozca como tal, pues lo más seguro es que no va a poner ningún tipo de indicación de que en el contrato se manifieste que es una persona con discapacidad, que no es necesario colocarlo, pero porque lo único que, mira, nosotros en el Ministerio del Trabajo, que hacia dónde estamos apuntando, hacer una verificación con el registro de localización y caracterización de personas con discapacidad. ¿Qué vamos a verificar? Mm, Todos los empleadores reportan sus trabajadores a través del sistema de seguridad y salud, de la PILA, ¿sí? A través del PILA, el pago de seguridad social. Y todas las personas con discapacidad que tengan certificado, como lo dice la ley, pues van a estar en el registro. Entonces vamos a hacer una validación de pila con certificado de discapacidad. Van a hacer validaciones automáticas de inteligencia artificial y de bases de datos, de ingeniería de datos, que nos van a poder permitir que estemos validando de que realmente sean personas con discapacidad. Perfecto, Campo Elías. Sí, bueno, aquí Karen Martínez hace una pregunta muy interesante, pero antes le voy a dar el espacio a Jessica León. Dice, hay que tener en cuenta que las personas sordas que dominan el español tienen una comprensión y escritura diferente. No hay conjugación de verbos, entre otras cosas que se debe tener en cuenta, pues para un mejor entendimiento. Es muy, muy importante el comentario de Jessica para tener en cuenta. Y paso a la pregunta de Karen Martínez, hablando pues de temas y beneficios tributarios, doctor Campo Elías, y es, para que el beneficio tributario se otorgue en un 200%, ¿el porcentaje puede ser inferior al 25% de pérdida? Bueno, no es de pérdida de capacidad laboral. Por concepto de la DIAN, estamos utilizando el certificado de discapacidad, sí ha conceptuado la oficina de la DIAN en concepto tributario, que solicitamos precisamente desde la Unidad de Servicio Público de Empleo con José Luis y mi persona. Nos contestó la DIAN en ese sentido, diciendo que se utiliza el certificado de discapacidad emitido por el Ministerio de Salud. En el certificado vienen unos dominios, 6 dominios. ¿Qué dominio va a tomar? El que esté por encima del 25%. Pongo el ejemplo. En los dominios hablan de dificultades en el desempeño. Entonces, si es una persona ciega, pues va a tener dificultades para ver. Puede que no tengan los otros dominios dificultades para relacionarse con los demás, diga que no tiene tal. Pero en ese dominio, que es un característico de su condición de discapacidad, pues va a tener un porcentaje. Debe tener en cualquiera de los 6 dominios
una dificultad, una valoración del superior, igual o superior al 25%. Pero se utiliza el certificado de discapacidad según lo ha certificado y lo ha corroborado por concepto tributario la DIAN. Perfecto. El cual pues ahora lo podemos, no sé si Adrianita o José Luis, mira, José Luis es juicioso, creo que es José Luis el que me está compartiendo, y ahí, es José Luis que ya lo tiene a la mano. Mire, es que nosotros somos un equipo que estamos por todos lados, pero él es más juicioso que yo Maravilloso. para el uso de las tecnologías, y ahí está el certificado con los dominios y está el concepto. Y pues creo que también se lo podemos colgar en la página, que vi que lo están pidiendo las presentaciones. Y este es un certificado, José Luis, lo puedes explicar, tú que eres más conocedor del tema. Entonces, con respecto al beneficio tributario de la ley 361 del 200%, la ley dice claramente que una limitación superior al 25%. Hay un concepto de la DIAN donde dice que el documento que requiere la DIAN en el caso de que se haga una auditoría es el certificado de discapacidad, que lo tengo a la derecha. Ese concepto es el 564 del 2024 de la DIAN, para que lo busquen y lo descarguen y lo lean y lo conozcan y lo apliquen, sobre todo, lo apliquen a este beneficio tributario. Entonces, en la parte derecha está un certificado de discapacidad, donde están aquí las 7 categorías de discapacidad física, visual. En este caso es una persona con discapacidad visual. Y aquí a la derecha está el nivel de dificultad en el desempeño. Entonces, por ejemplo, esta persona que es ciega, en condición, tiene 12, en movilidad 45%, este ya supera el 25%, o sea, cumple ya para aplicar al beneficio tributario. En actividades de la vida diaria 75%, en participación 75%. Desde que cualquier nivel de dificultad en desempeño supere el 25%, es aceptado por la DIAN para aplicar el beneficio tributario del 200% de lo pagado en salarios y prestaciones sociales. Maravilloso, José Luis. Y bueno, ya siendo también muy justos con el tiempo y antes de darle el paso a la doctora Sandra para que nos haga pues las conclusiones de ese espectacular webinar en un minuto, José Luis y Campalías, por favor, un mensaje para toda la comunidad que nos sigue viendo y le damos paso a la doctora Sandra para que cierre este maravilloso espacio. Bueno, desde el Ministerio del Trabajo, la invitación a los empresarios y a las áreas de gestión humana es a que nos abramos a verdaderos procesos de inclusión laboral. Reitero, desen la oportunidad de contratar excelentes trabajadores, contraten por perfiles, por capacidades y habilidades. Hemos podido corroborar, digamos, hace recientemente la Comisión Nacional del Servicio Civil a través de CIMO nos manifestó que hay cerca de 20.000 personas con discapacidad buscando empleo en entidades del sector público, el 80% con niveles de educación superior, con especializaciones, maestrías y doctorados. José Luis también está tratando de hacer esa indicación. Entonces, contraten por capacidades y por habilidades. La invitación es que aquí no estamos invitando, más allá de la cuota, a decir que la primera persona con discapacidad que pase por frente de nuestras empresas la vamos a contratar. No, utilicen los servicios públicos de empleo, hagan verdaderos procesos de gestión humana, que un buen proceso de vinculación, ustedes más que nada lo saben, buenos procesos de vinculación les garantizan excelentes vinculaciones de trabajadores. Más hoy en día que no hay adherencia en el trabajo. Ustedes van a encontrar personas con discapacidad que puede ser su primera oportunidad de vida en un empleo, pero que van a tener mucho más compromiso y mucho más adherencia en el trabajo que los trabajadores que no tienen discapacidad. Entonces, esa es la invitación que hacemos a las áreas de gestión humana, que se abran a hacer verdaderos procesos de inclusión laboral. Y muchas Listo, gracias por este webinar. listo, Julián. Sí, ya lo que dijo Campbell fue bastante completo. Invito también a los empresarios, contraten y vinculen a trabajadores con discapacidad por sus competencias, por sus conocimientos. Son personas que han demostrado que son responsables, idóneas.
tratemos a un trabajador con discapacidad como cualquier otro trabajador. Lo felicitamos si está bien en su trabajo. Si comete algún error, también hagamos el mismo proceso que con los demás trabajadores. Para este proceso de inclusión importante, utilicemos las agencias y bolsas de empleo. Vuelvo y repito, tenemos 86.000 hojas de vida de personas con discapacidad registradas, están en búsqueda de empleo. En este registro hay desde personas operarias con primaria, con bachillerato, pero también hay profesionales, personas con maestría y en todos los cargos, ingenieros, contadores, abogados, guardas de seguridad, de todo tipo de variabilidad de personas con discapacidad. Entonces, utilicemos el servicio público de empleo, es un servicio gratuito y está abierto para todos los empleadores. Maravilloso. Sandrita, por favor, cierra el espacio. Bueno, muchísimas gracias a nuestros invitados por habernos dado toda esta información valiosa alrededor de la Ley 2466 de 2025, que invita a las empresas a contar con talento con discapacidad. En primer lugar, invitarlos a que se preparen. Esta época que permite la norma es a que nos preparemos a los equipos de trabajo, no solamente a talento humano, o sea, generalmente esta responsabilidad cae sobre las áreas de talento humano, pero aquí hay muchas áreas que intervienen en estos temas: salud y seguridad del trabajo, comunicaciones, las áreas jurídicas. Los jefes muchas veces generan un poco de resistencia porque consideran que las personas con discapacidad van a ser una carga para la empresa, pero como lo decían José Luis y Campo Elías, pues si se hacen buenos procesos de selección centrados en las competencias, seguramente lo que ustedes van a tener es un gana-gana. Aquí la idea es que las personas con discapacidad logren tener un empleo digno, pero que las empresas también consigan empleados realmente de calidad, de acuerdo con las características que mencionaba Campo Elías. Hay que perderle miedo. Las personas con discapacidad, a veces cuando uno no tiene tanta interacción con ellos, tiene una cantidad de ideas, de sesgos, de prejuicios que hacen que le tengamos como generemos cierta distancia en interactuar con ellos, pero van a ver que cualquier persona con cualquier categoría de discapacidad puede ser susceptible de ingresar a un puesto de trabajo en sus empresas. No hay cargos específicos para personas con discapacidad. Depende de las competencias. Una persona ciega no se parece a otra persona ciega, una persona sorda no se parece a otra persona sorda, así como una mujer no se parece a otra mujer. Entonces, en estos temas, desen la oportunidad de conocerlo, de prepararse, de investigar. Estamos preparados, realmente el país viene trabajando en estos temas hace muchísimos años. Desde el programa Pacto de Productividad hemos venido haciendo aportes al ecosistema de la inclusión laboral. Entonces estamos preparados para esta norma en este momento, o sea, no estamos en cero. Digamos que a diferencia de otros países, realmente Colombia le ha facilitado estos procesos y está entregando talento con discapacidad de calidad. Entonces, bueno, muchísimas gracias a CRIP por el espacio. Invitarlos a los que estén en Barranquilla que aprovechen el conocimiento que tiene el Centro de Oportunidades. El Centro de Oportunidades de la Alcaldía de Barranquilla lleva más de 10 años preparándose para este momento, y entonces ha sido uno de los centros de empleo más reconocidos por el trabajo que han hecho en inclusión laboral de personas con discapacidad. Entonces, pues tienen un aliado estratégico, al igual que en las otras ciudades del país. Digamos que la red de prestadores de servicio público de empleo apoya muy bien porque digamos que sus funcionarios están preparados. Entonces, bueno, muchas gracias. Invitarlos a que se gocen el tema de la cultura inclusiva en sus empresas. Un abrazo a todos y feliz día. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Feliz día. Hasta luego y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias.